Todos afrontamos en algún momento de la vida circunstancias difíciles, momentos tensos, situaciones que de pronto sentimos a más no poder. Y las crisis prácticamente son parte de nuestra vida. Por ejemplo, hoy atravesamos la crisis del COVID, asunto que sin duda alguna ha pegado muy fuertemente a nuestra vida, a las familias, a las diferentes naciones, a todo el mundo, pero muy de manera particular. Hemos atravesado también durante estos días tiempos tan difíciles como lo es el tema del huracán ETA, que ha venido a golpear fuertemente a nuestra nación, a nuestros connacionales, a nuestros hermanos. Y es difícil atravesar por una situación como esta, porque todo se vuelve incómodo, todo se vuelve en un ambiente prácticamente de penumbra, situaciones tristes, pero que aún en medio de todo ello, mis queridos hermanos, algo Dios quiere enseñarnos, porque todas las cosas tienen y traen consigo un propósito. Y aunque nos desagrade, la existencia es un constante entrar y salir de la crisis. Esa es la existencia. Desde que nacemos, porque pasamos por situaciones difíciles a la hora de nacer, crecemos y aún hasta el tiempo de cuando nos toca partir, pues nos envuelve un montón de situaciones. Alguien decía con razón de que el lugar en donde nosotros ya no tendremos problemas es justamente en el cementerio. Mientras vivimos, mientras respiramos y caminamos, sin duda alguna que enfrentaremos situaciones difíciles. Y por eso en esta tarde, mi querido hermano, quiero hablarles sobre cómo enfrentar tiempos difíciles o enfrentando tiempos difíciles, esos tiempos que nos afectan, crisis. Crisis es la palabra que muchas veces viene y nos golpea grandemente. Y de hecho el diccionario dice que la crisis es una interrupción grave en el estilo de vida normal que una persona o un grupo vive. O sea, una situación que se suscita de manera inesperada, para lo cual nadie, ni una ni otra persona está preparada y que genera problemas o que genera situaciones difíciles para darle una respuesta adecuada. Es un cambio prácticamente inesperado para lo cual no estamos preparados. Esa es la crisis, nos golpea tan repentinamente y por poco y sentimos que estamos solos, estamos doblados, quebrados, sin saber hacia dónde ir, colgados de la nada prácticamente. Esa es la situación que el mundo hoy día vive, específicamente los que vivimos en esta región y, por qué no decirlo, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Y por esa razón, mi querido hermano, yo quiero en esta oportunidad transmitirle la palabra de Dios, porque solo la palabra de Dios nos da el consuelo a nuestro corazón, Él le da el aliento a nuestra alma, nos da un propósito a seguir luchando. Y si tomamos la palabra de Dios como fundamento, siempre, mi querido, encontraremos una solución. Siempre encontraremos una salida y el poder también para actuar y enfrentar cualquier crisis que atravesamos. Y aparte de eso, sin duda alguna que muchos están atravesando otras clases de crisis. A veces son familiares, financieras, laborales, sentimentales, la pérdida de un ser querido o quizá algo mínimo que podría de repente pasarle ocurrirle en casa. Son situaciones que muchas veces golpean sin que nosotros estemos preparados. Así que no importa, mi querido hermano, no importa qué crisis usted está atravesando. Si Dios está con usted, bienvenidos sean los problemas. Si Dios está en el proceso, pues sin duda alguna que eso mismo nos dará mucha fe, mucha paz y mucha fortaleza para salir hacia adelante. Pero también es importante considerar algunas respuestas que la palabra de Dios nos da con respecto a esos momentos tan difíciles en la vida. Hay algunos pasos que quiero compartirle hoy de cómo usted debe atravesar esos momentos de dificultad.
Algunos pasos sencillos, algunos pasos que son claros en la palabra del Señor. Y el primer paso que debemos nosotros tomar en este tema de cómo nosotros enfrentamos la crisis es prácticamente pensar de manera diferente. Mi querido, es un paso muy importante, es pensar de manera diferente. O sea, no prácticamente embotellarnos o de repente meternos en una burbuja prácticamente y morirnos tan solamente allí. Las crisis tienden muchas veces a que nuestro enfoque sea totalmente diferente para poder justamente salir. Las dificultades, mi querido, no son novedad. Siempre van a haber. Salir de ellas sí puede ser una novedad. Y es justamente hacia ahí es donde apunto. Mi querido, ¿sabe una cosa? En este asunto de pensar diferente, actuar diferente, uno debe considerar que la crisis es la mejor bendición para que las personas avancen, porque en sí esto mismo trae progreso. Usted dirá, ¿será que trae progreso el que yo pierda mis finanzas, pierda mi trabajo, pierda un pariente? Claro que no. Esa situación es difícil. ¿Por qué razón? Porque nos abaten, nos golpean realmente en la vida y golpea fuertemente. Sin embargo, mi querido hermano, debemos nosotros pensar en la forma como Dios quiere que pensemos. La crisis, le decía hace ratos, pues son al final de cuentas una mejor bendición porque trae progreso a nuestras vidas, trae progreso espiritual. Porque cuando estamos doblegados ante la enfermedad, cuando estamos pasando por tiempos de carencia, ¿no es cierto de que dependemos más de Dios? ¿No es cierto de que oramos más? ¿Leemos su palabra? ¿No es cierto de que queremos estar cerca del corazón del Señor? Entonces debemos aprender a pensar diferente, pese a la situación que estamos atravesando en el momento. Debemos pensar en un futuro mejor, en un futuro lleno de esperanzas. Y además de eso, cuando nosotros pensamos de manera diferente, surge la creatividad. Surge prácticamente esa forma o esa manera de poder enfrentar la vida con creatividad, con innovación. Y la creatividad, mi querido, nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Así que, mi querido, sé que usted está pasando por una situación difícil, quizá siente que está como en una noche oscura, colgado de la nada, pendiendo de nada prácticamente, pero recuerde que cada anochecer tiene realmente un lindo amanecer. Y por eso debemos aprender a pensar de esa manera. Es en la crisis donde aflora, donde sale lo mejor de cada uno. Usted demuestra lo que realmente es, lo que hay dentro de su corazón. En esas situaciones complicadas es que nace, como le decía hace ratos, nace la creatividad, nace la inventiva, nacen los descubrimientos, nacen las estrategias en la vida. Así que yo quiero alentarle en esta oportunidad, porque de pronto usted ha perdido su casa, ha perdido a su familia, ha perdido quizá el sostenimiento que tenía, en donde usted de alguna manera tenía cierta esperanza, pero quiero decirle de que aún en medio de esas pérdidas nacen las mejores oportunidades si pensamos diferente, si nos proyectamos con un pensamiento totalmente diferente. Aquellos que de pronto atribuyen su derrota a la mala situación, violentan su talento, se están prácticamente limitando. ¿Por qué razón? Porque le están dando más importancia a los problemas que a las soluciones. Entonces, en este caso, mi querido, sé que duele perder. Nadie quiere perder en la vida. Todos nacemos para ganar, porque aún desde que fuimos concebidos dice que nosotros ganamos la carrera de la vida. Nadie quiere perder realmente. Sin embargo, mi querido, no le dé tanta importancia a los problemas. Dele importancia a las soluciones. Y la solución para su vida, la solución para las situaciones que usted está atravesando está en las manos del Señor. Aún sea una enfermedad, así sea algún diagnóstico médico que usted nunca lo esperaba, porque solamente fue allá a un chequeo de rutina, pero las cosas realmente se le fueron de la mano y usted siente que ahorita está devastado.
Sabe, mi querido, todo, la palabra de Dios dice que todo obra para bien. La verdadera crisis, ¿sabe cuál es? Es la incompetencia, es la pereza de no hacer nada, es el detenerse en la depresión prácticamente y no luchar por encontrar soluciones. Mi querido, sin dificultades la vida es una rutina. Sin dificultades la vida es una lenta agonía y vamos a pasar por dificultades. Vamos a pasar por momentos difíciles. La palabra de Dios lo dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Me llama mucho la atención el verso 4 de Salmos 23, cuando dice que Él adereza mesa delante de nosotros en presencia de mis angustiadores, dice la palabra. Dios promete aderezar mesas delante de alguien, ante la presencia, dice, de sus angustiadores. Dios no quita a sus angustiadores, es decir, Dios no quita la crisis, más bien lo corona de honra y de gloria delante de las situaciones o de los angustiadores que usted está atravesando. ¿Quiénes son sus angustiadores? ¿Qué angustiadores usted tiene, mi querido? Piense diferente, piense de manera diferente. Apunte sus pensamientos en el Señor, ya que eso realmente nos ayuda en gran manera a salir en medio de todas estas situaciones. Sin crisis, mi querido, no hay méritos porque, bueno, todo viento es caricia. Y en este sentido, pues yo creo de que los vientos de los problemas, si nos pegan fuerte es porque quieren realmente demostrar qué capaces o cuán capacitados estamos como para poder enfrentar y salir hacia adelante. Así que, mi querido, el entender la crisis como una oportunidad, yo comprendo de que es un cambio de pensamiento muy difícil, pero bueno, es lo que vemos siempre enraizado en la palabra de Dios. Siempre va a ser el pensamiento de este bendito libro. ¿Por qué razón? Porque en la palabra de Dios encontramos muchos ejemplos acerca de personas que tuvieron que atravesar por situaciones difíciles para llegar hacia donde fueron puestos por el Señor. Por ejemplo, de la crisis en medio de los egipcios, salió Moisés. Él estuvo prácticamente allí dentro de esa generación que fue oprimida por el faraón, pero de ahí justamente de esa crisis, Dios escoge a Moisés para ser un caudillo, para ser un libertador. Del tiempo de hambre surge José. Dice la palabra de Dios de que José tuvo que pasar por una cisterna, lo metieron dentro de un foso, lo llevaron hacia Egipto. Lo acusaron falsamente de un acoso sexual, de violación, y de pronto de eso lo metieron a la cárcel. Pero de ahí dice la palabra de Dios que él fue sacado por el Señor y promovido a ser el segundo gobernador después del faraón. Crisis que nos enseña la palabra del Señor. Del encarcelamiento de Patmos surge el apóstol Juan escribiendo o recibiendo la revelación del Apocalipsis. ¿Dónde estaba el apóstol Juan? No estaba en un sofá, no estaba en un asiento de lujo o en los corredores de su casa, en sus jardines, sino más bien la palabra de Dios nos enseña de que este hombre fue encarcelado en una isla desértica, aislada de la sociedad. Los trasladaban justamente para esa isla para que lentamente murieran, porque realmente ese era el fin de quienes llegaban a la isla de Patmos. Sin embargo, allí Dios le dio al apóstol Juan la revelación, o sea, el libro de Apocalipsis. Del cautiverio de Babilonia, por ejemplo, surge Esdras, Nehemías y Zorobabel. Estos hombres fueron tomados y llevados hacia un lugar, siendo cautivos, y de ahí Dios los toma una vez más para darles un liderazgo, para hacerlos gobernadores. Y justamente ellos regresan al pueblo de Jerusalén para construir sus muros. Y en un lapso de 52 días, ellos lograron construir los muros alrededor de Jerusalén. Del tiempo de incredulidad y de falsos dioses, surge el profeta Daniel. Un hombre a quien conocemos en la Biblia por todos sus escritos, por su historia, de cómo él, a pesar de su fe,
Fue, dice la palabra, lanzado al foso de los leones, pero Dios cerró las fauces de esos salvajes, de esos animales, y no permitió que Daniel sufriera ningún daño. Y de la crisis él salió, en medio del cautiverio, en medio de reyes paganos, a pesar de que le cambiaron la dieta, le cambiaron el nombre y tantas situaciones que él pasó. Dios siempre lo honró porque él tenía un cambio de pensamiento y su pensamiento no se amoldaba o no se ajustaba al pensamiento del mundo. De la crisis prácticamente, de la pérdida económica, de la pérdida familiar, de la pérdida de sus posesiones y todo, surge Job, un hombre que fue prácticamente lacerado por las enfermedades, un hombre cuyo corazón era para el Señor, pero este hombre sufre realmente y fue afligido, fue atormentado, al punto de que los historiadores dicen que lo sacaron de la ciudad porque estaba leproso, estaba lleno de llagas. Y allá en el basurero del mercado los perros le lamían las llagas, las úlceras cancerosas que ya tenían sobre su piel, esas heridas que supuraban, esas costras que cada día prácticamente se las tenía que él quitar. Pero de ahí Dios una vez más lo honra y lo pone en un estado de dignidad, devolviéndole todo prácticamente lo que él aparentemente había perdido. De la penuria de pasar por 40 años en el desierto, salieron Josué y Caleb, dos líderes, dos caudillos que dirigieron al pueblo de Israel en la conquista de la tierra de Canaán. Y así puedo tomar y seguir con muchos ejemplos más, mis queridos hermanos. Pero realmente lo que esta palabra nos enseña es de que para quienes están atravesando momentos difíciles, ya sea por el COVID-19, ya sea por el huracán ETA, o porque de por sí venía en una situación de declive, de caídas, y que justamente ha sentido de que ha tocado fondo, pues sabe una cosa, yo quiero decir de que en el fondo está Cristo, porque Él es la roca. Y todo aquel que ha construido su casa sobre la roca está basado en Cristo, y el Señor le da el poder de levantarse una vez más. El Señor no permitirá que nos quedemos postrados prácticamente aún en medio de esas situaciones difíciles. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que esta palabra es muy importante y esta palabra nos enseña a pensar en la forma que Dios piensa, pensar de manera diferente para poder entonces salir de todas estas situaciones. La palabra nos enseña a tomar entonces ventaja de las dificultades. Esto es muy importante, mi querido. Su mayor bendición, mi querido, es tener fe, tener esperanza. Su mayor bendición es tener el respaldo de Dios, y porque Él está en medio de sus circunstancias y que usted no le es desconocido de parte del Señor, y creer que Dios puede hacer que usted salga adelante de las crisis. Josué y Caleb, lo que les compartía hace ratos, aprovecharon la crisis de los 40 años en el desierto. Fueron como espías mandados por Moisés a ver la tierra prometida. Y de los 12 que envió Moisés, dice la palabra en Números capítulo 13 de que 10 regresaron con noticias desalentadoras. 10 vieron gigantes, 10 vieron murallas que topaban hasta el cielo, y 2 vieron una enorme tierra, una tierra productiva que fluía leche y miel. 2 vieron grandes uvas al punto de que quitaron un racimo de uvas y se lo cargaron entre los 2. 2 fueron nada más. Y los demás solo vieron problemas, vieron gigantes, vieron una ciudad bien amurallada, hombres fuertes y prácticamente una visión totalmente diferente. Como le digo, el relato está en Números capítulo 13, sin embargo me llama la atención de las palabras de Josué y Caleb en Números capítulo 14, 6 al 9. Ellos dijeron de la siguiente manera: y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena.
Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Esas fueron las palabras de estos dos valientes, de estos dos que tuvieron una perspectiva totalmente diferente, que pensaron diferente que los demás. Y por eso le decía que en primer lugar, para salir de la crisis hay que pensar de manera diferente, mi querido. Pensar de que Dios está prácticamente sobre el control de todas las cosas. Pero ¿sabe una cosa? A estas palabras llenas de fe que estos hombres pronunciaron, equivocadamente la mayoría vio problemas, la mayoría vio dificultades y no bendiciones. Dice la palabra, mi querido, que el evangelio es locura. Y si usted ha creído en el evangelio, seguramente que esto le impulsa a creer en lo que Dios puede hacer a pesar de lo que le rodea. La crisis, mi querido, es la mejor oportunidad del cristiano para demostrar que tiene un Dios poderoso. ¿Qué tan grande es su Dios? Bueno, entonces, si su Dios es grande, pues confíe plenamente en Él. Y como dice una frase muy bien acertada, no le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es tu Dios. De eso se trata, mi querido, de eso se trata, el pensar de manera diferente. Cuando usted está atravesando por momentos difíciles, momentos de crisis, remítaselos al Señor. Dios nos da la seguridad de que es nuestro sustento, amén, de que es nuestro proveedor, de que es nuestro sanador, de que Él nos remunera, de que Él nos devuelve las bendiciones, que de pronto la crisis viene y nos las quita. Entonces, mi querido, no hay crisis que nos pueda detener por lo mismo de que Dios está con nosotros y que Dios puede fortalecernos a pasar en medio del valle tenebroso. Si usted está justamente ahí, confíe plenamente en el Señor. Hoy quizá esa sea su circunstancia, pero recuerde, su circunstancia no dicta su vida, es Dios quien la dicta. Y para Él usted tiene un futuro de amor, un futuro lleno de esperanzas y de bendiciones, pese a que de pronto de esta vida nos tengamos ir siempre con un dolor o con una pérdida o con una marca en el corazón. Pero una vez usted le ha entregado su vida y su corazón a Jesús, tiene seguro el cielo. Y entonces todas estas cosas, como dice la palabra, esa leve tribulación momentánea, esas leves pérdidas que usted ha tenido, todas esas cosas le dan a usted más claridad, más fuerzas, le da prácticamente un sentido eterno de gloria, de que usted estará en la morada del Padre. Así que, mi querido, usted debe tener mucho ánimo, mucha fortaleza. Sé también que cuando uno está en el ojo del huracán, cuando vienen pérdidas, cuando la salud no está realmente buena, pues es sumamente complicado. Pero recuerde, es nada más un proceso. Es un proceso. No se salte de ese proceso. Allí mismo el Señor le sostendrá y lo sacará adelante. Así que cambie de pensamiento. No diga, es que estoy derrotado, es que ya no puedo, ya no hay esperanzas para mí, y que de pronto usted se cierre en su depresión. Sabe, mi querido, es tiempo de pensar como Dios piensa. Y si usted ha tenido alguna pérdida familiar, y yo siempre lo he dicho y le he compartido, si ha tenido de pronto que despedir a un ser querido, o aún quizás no pudo despedirle porque de pronto se fue sin decirle adiós, y que ahora en la casa hay una silla vacía, en la mesa siempre hay un lugar vacío, hay un lugar desocupado. ¿Sabe una cosa? Piense no tanto en lo que usted perdió, piense en lo que ese ser querido ganó y que usted va para allá. Piense de esa manera. O sea, uno tiene que pensar de esa forma, pese al dolor,
pero realmente eso nos ayuda a sobreponernos a las situaciones difíciles que atravesamos. Y ese fue el pensamiento que sin duda alguna tuvieron estos siervos del Señor para poder salir hacia adelante. Mientras unos se desesperan, usted diga: hoy Dios está conmigo y voy adelante. Hoy las bendiciones de Dios me alcanzarán, Dios sanará mi corazón, me dará unas nuevas fuerzas para seguir hacia adelante, porque Él es el quien rescata del hoyo mi vida, Él es el que me corona de favores y misericordias. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo de que esta palabra nos ayuda en gran manera a salir hacia adelante. Para quienes sufren hoy día, esta es una palabra muy importante: pensar de manera diferente. En segundo lugar, mi querido, active su fe en tiempos difíciles. Active su fe. ¿Y sabe cómo se activa la fe? Dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que escuche siempre la palabra, lea la palabra, medite la palabra. Eso mismo hará que su vida realmente se llene de fe y se potenciará su vida realmente con este ingrediente prácticamente, y no nos vamos a quebrar fácilmente. La palabra nos habla del rey David, por ejemplo. Dice la Biblia que David fue un hombre que supo afrontar la crisis, los tiempos de dificultad, los retos de la vida. Y David, nosotros lo sabemos bien, tuvo problemas de todo tipo, de toda clase. Problemas familiares, que el suegro lo perseguía, que la esposa Mical, por ejemplo, lo despreció en su corazón. Fue perseguido por generales, por ejércitos completos, por enemigos de otros lugares. Realmente David pasó por tiempos de dificultad, tuvo problemas de toda clase. ¿Y sabe qué hizo David? Todos los días seguramente él escribía salmos que tenían que ver con su relación con Dios. Él escribió: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, me confortará, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Cuándo las escribió, cree usted? ¿Cuando estaba en su sofá? No, él las escribió cuando era perseguido. En otra parte, el Salmos 34:19, por ejemplo, David escribió: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Salmos 37:24. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmos 46:1. Jehová, oh Dios, es mi amparo y mi fortaleza, mi probado auxilio en tiempo de tribulación. Fue David el que escribió esos salmos. Aunque anduviera en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano. Jehová cumplirá su propósito en mí. Entonces, cuando usted esté pasando por tiempos de crisis, confíe en Dios, active su fe, imite a David y proclame a Dios como su fuerza, como su amparo. Entonces usted no temerá, porque Dios está con usted. Piense, el gozo fluye en mí a pesar de la crisis. Piense en eso. El gozo no se ha ido de vacaciones en mi vida a pesar de las pérdidas que he tenido. Piense de esa manera. La fe me fortalece en tiempos de necesidad. La fe es realmente mi mejor recurso para poder enfrentar las luchas de la vida. Mi querido, active su fe. Ponga su fe en acción, confíe plenamente en el Señor, espera las bendiciones y llénese del gozo de Dios. David lo dijo: el gozo de Jehová es mi fortaleza. Lo contrario al gozo sería la depresión, sería la tristeza. Ahora, digámoslo al contrario. ¿Qué es la tristeza? ¿Qué sería la tristeza? La tristeza prácticamente sería nuestra peor debilidad, nuestra peor derrota, y prácticamente caeríamos en una situación de desespero. Salmos 46:5 también David dijo: Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Dios la ayudará al clarear la mañana. Esta es una promesa de Dios hacia su pueblo Israel, de que Dios los ayudaría al clarear la mañana. Y yo no sé si usted está en el sitio oscuro de la vida,
Pero ¿sabe una cosa? Dice Dios, no lo digo yo, Dios le ayudará al clarear la mañana. Viene un nuevo amanecer para usted. Tenga un pensamiento diferente. Active su fe. No importa quién anuncie la quiebra, no importa quién anuncie el caos. Usted debe creerle a Dios Todopoderoso que le sacará de la crisis. Y después de haber leído todos los salmos, mi querido, yo le animo a que lea los proverbios y encontrará los principios básicos que le ayudan a enfrentar las situaciones de la vida. Son consejos que en la palabra de Dios encontramos, y yo quiero de verdad con todo mi corazón animarle, fortalecerle a que de esa manera usted pueda enfrentar la vida. Y luego de pensar de manera diferente, luego de activar la fe, planifique, mi hermano, planifique. Tercer lugar, planifique. Es importante a que usted le demuestre o le dé importancia al tema de entonces ver cómo poder proyectarse en la vida. Proverbios capítulo 16 versículo 9 nos recuerda: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Oiga, del hombre son las disposiciones del corazón, o sea, el plan, el proyecto, pero de Jehová, dice la palabra, es la respuesta de la lengua. Mi querido, usted no puede definir el camino si no hace un plan. En medio de la crisis, haga un plan. Hay una gran diferencia entre hacer una carretera y un sendero, usted lo sabe muy bien. Para construir una carretera hay que trazarla, hay que hacer planos. Hay que usar la mano experta de los ingenieros civiles. Muy bien, no importa si hay que atravesar una montaña o hacer túneles. Los obreros siguen su plan. ¿Por qué razón? Porque están construyendo una carretera. Pero hacer un sendero es diferente. Hacer un caminito, una brecha es diferente. No es necesario un plan, mi querido. Únicamente hay que caminar muchas veces por el mismo recorrido. Ahora bien, recuerde, mi querido, recuerde, la crisis es la mejor oportunidad para superar obstáculos y adversidades. Probablemente sea difícil, pero cuando logre, sabe, usted tendrá una carretera, no tendrá un sendero. Usted tendrá un camino allanado. Usted tendrá un camino realmente trazado y no un sendero nada más. Para que se cumpla nuestro anhelo de ver los cielos abiertos, entonces debemos preparar el camino y presentarle nuestro plan al Señor, y que eso nos ayude realmente a seguir hacia adelante. Por esa razón, yo quiero animarle con todo mi corazón a que confíe, a que ponga delante de Dios su plan. ¿Usted tiene un plan? O quizá usted no lo ha hecho, porque en este tiempo se siente desesperado, se siente sin ganas. De repente ha abandonado la mesa de la oficina por esa pérdida que tuvo. Hay quienes que por la pérdida de un hijo se han limitado. Quienes que porque no les ha ido bien en la vida han dejado todo abandonado. Pero sabe una cosa, piense de manera diferente, active su fe, actúe con base a un plan, haga un plan, y eso mismo le dará luz para poder enfrentar la vida en el nombre del Señor. De hecho, la Biblia dice en Proverbios 24:3, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Mi querido, fortalezca sus planes. La bendición de Dios le ayudará a salir de la crisis, pero usted debe pedirle sabiduría y fortalecer su sentido común. Fortalecer esa parte. Y si usted es constante en seguir sus planes, seguramente recibirá recompensas. Y a este punto voy, así rápidamente. En cuarto lugar, sea persistente. Sea persistente en medio de la crisis. Primero, piense diferente. Segundo, active su fe. Tercero, haga un plan. Y en cuarto lugar, mi querido, sea perseverante, sea persistente. El que persevera, alcanza. Hay que activar la santa terquedad. Hay que ser tercos en lo que uno quiere. Hay que empeñarse realmente y dar lo mejor para poder llegar hacia el sitio en donde uno quiere estar. Aplique entonces la santa terquedad para seguir adelante en sus planes. Persista, aunque le desanimen. Persista a pesar de las dificultades.
Dice la palabra de Dios en Proverbios 15:22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Mi querido, si usted ha transformado su mentalidad, si usted tiene el gozo del Señor, está dispuesto a ser creativo y trabajar, entonces es tiempo de buscar a alguien que le aconseje y que le dé una guía, le dé una luz y le ayude a orar, le ayude a seguir alimentando ese plan y ese gozo y ese deseo que usted tiene en la vida. Busque acompañarse de personas que tengan su misma fe y haga de la Biblia su alimento. Confíe plenamente en el Señor. Rodéese de gente que realmente piensa bien, piensa en el futuro, pero también que no solamente piense en las cosas materiales, sino piense también en su destino eterno. Y entonces siga hacia adelante. Créale a la Biblia, no tanto al periódico. Créale a la Biblia, no tanto a las noticias que de pronto surgen. Yo sé que hay muchas noticias, pero sabe una cosa, no hay cosa más linda que creer en el Señor de todo corazón a pesar de la crisis. 4 aspectos muy importantes que quiero dejarle en su corazón entonces. ¿Para qué? Para que usted pueda enfrentar con valor, con ánimo, las dificultades que usted está atravesando. Piense diferente, tenga fe, tenga un plan y sea persistente. Eso mismo le ayudará a seguir hacia adelante. ¿Qué tal si usted mi querido, que ha dejado de pensar de manera positiva o de manera a como Dios quiere que piense, qué tal si hoy cambia de pensamiento y hoy vea y visualice realmente un futuro de bendición y levantarse una vez más y luchar, porque cuando usted se declara derrotado, no solamente usted se afecta a su esposa, afecta a sus hijos, afecta a la familia, su trabajo, su casa, y entonces la depresión entra y se enmaraña como una araña que justamente se pone ahí y echa sus telarañas y cuesta muchas veces salir de ello. ¿Por qué no una vez más en el nombre del Señor? Usted dice, voy a empezar una vez más. Con Dios todo es posible. Y a usted, mi querido, que justamente hoy le ha tocado perder, le ha tocado de repente despedir a un ser querido, le ha tocado pasar por momentos de dificultades. ¿Sabe una cosa? Yo quiero decirle, si usted ha escuchado este mensaje es por algo. Aférrese al Señor, ponga en fe, ponga en Dios sus esperanzas con toda su fe y Él le ayudará a salir adelante. Dios le ayudará al clarear la mañana, pero no solamente eso, Dios le ayudará aún en las noches más oscuras de su vida. Así que acompáñese del mejor amigo, y ese amigo es Jesús. Daniel, sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron lanzados en un horno de fuego ardiendo, calentado 7 veces más de lo normal. Y dentro de ese horno apareció un cuarto varón en medio del fuego. ¿Y sabe quién fue? Fue la dulce presencia de Cristo. Y quiero decirle que aún en medio de ese horno de fuego que usted se encuentra, en medio de esos valles de lágrima, en medio de esas pérdidas y en medio de los huracanes y las tormentas de la vida, Dios es el cuarto varón en medio del fuego. ¿Qué tal si en esta tarde usted toma valor, toma fuerzas y mientras lo haga, sabe una cosa, recibirá el aliento, recibirá la frescura de la presencia de Dios en su vida? Y yo quiero invitarle a que sea como David, confíe a Dios sus momentos de crisis, que sea como él en decirle, Señor, realmente me declaro en bancarrota delante de ti. ¿Qué vas a hacer conmigo? Tú sabes, sácame por favor. Invítele al Señor a que entre, a que tome su lugar y Dios le dará una sabia dirección para salir adelante. ¿Qué tal si hoy le dice al Señor con todo su corazón, Señor, ayúdame? Ayúdame, Señor, sácame de esto. Sé, mi querido hermano, que es difícil. Sé que es difícil a veces llorar y que el testigo prácticamente de nuestras lágrimas y de nuestra soledad ha sido quizá el lugar donde dormimos. Pero sabe una cosa, hoy quiero decirle, deje que el Señor le acompañe, lo abrigue, lo abrace, lo fortalezca, le dé una buena refrescada al corazón, una caricia al corazón, y que el Señor pueda venir una vez más y darle a usted su lugar y decirle, Señor,
tú sabes, he llegado a mis límites, no puedo más, pero aquí estoy. Así que, mi querido, póngase de pie, por favor, vamos a orar. Yo quiero orar por usted en esta hora. Yo quiero pedirle al Señor porque lo bendiga y que el Señor pueda darle ese sentido de esperanzas, ese ánimo de seguir adelante. A usted que le ha tocado vivir pérdidas en estos días, tome fuerzas en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque hoy, sin duda alguna, tu palabra nos ha revelado algo muy lindo, algo muy maravilloso. Y sé, Señor amado, de que tu palabra es verdad. Nos has enseñado a pensar diferente en medio de la crisis. Nos has enseñado a activar nuestra fe en medio de las dificultades. Nos has enseñado en esta tarde a planificar, porque del hombre son las disposiciones del corazón, pero de Jehová es la respuesta de la lengua, es de tu palabra. Y nos has enseñado a ser persistentes en la vida, bendito Dios. Yo quiero pedirte, Padre, porque este pueblo, tus hijos, Señor, que están ahí justamente detrás de una pantalla recibiendo esta palabra, Padre, pedirte con todo mi corazón para que acaricies su corazón, para que, Señor amado, puedas hacerles ver de que no son un punto anónimo en esta vida. Hacerles ver, Señor amado, de que están bien acompañados y que tú vas adelante y atrás y sobre sus cabezas, cubriéndoles como una columna de nube de día y una columna de noche, una columna de fuego de noche, tal como lo hiciste con tu pueblo Israel. Hazles ver, Señor amado, que aún en medio de las pérdidas hay una esperanza. Porque, Señor amado, cuando tú das una palabra, nadie puede cuestionar lo que tú haces y lo que tú dices. Porque así como tú permites, Señor, que lleguemos hasta el punto muerto de la vida, tú puedes hacer que resurjamos, bendito Dios, y poder, Señor, volar, como dice tu palabra, en nuestras alturas. Así que toma en tus manos a tu pueblo, bendíceles, que este proceso por el cual están atravesando pueda, Padre Celestial, realmente hacerles acercarse más a ti y no alejarse. Y yo oro, Padre, en esta hora. Yo oro en el nombre de Jesús por aquellos que les han tocado, Señor, pasar por una pérdida en estos días. Para quienes han perdido, Señor, una familia. Para quienes han perdido, Señor, padres y madres. Para quienes, Señor, han perdido de repente todo el fruto del esfuerzo de años y que les ha tocado, Señor amado, vivir hoy bajo una choza, bajo un campamento, una choza de lámina o tal vez aún de nylon. Quiero, Padre, pedirte por favor para que les des esas esperanzas de que tú los tomarás una vez más y los honrarás. Les darás, Señor, de tus favores y tus misericordias, y que puedas, Padre, sacarlos adelante. Para quienes sufren, Señor amado, una enfermedad, un dolor, para quienes están atravesando, Señor, la situación tan dura de la crisis del COVID-19, yo te pido, Padre, para que sanes y restaures órganos y que pases tu mano de poder sobre la vida de tu pueblo, porque para ti no hay nada imposible. Gracias, Padre, porque yo sé que tú lo has hecho. Y si hubiese algún amigo en esta oportunidad conectado, yo quiero pedirle, por favor, a que le diga al Señor conmigo: Señor Jesús, entra a mi corazón. Tengo una crisis grande, una necesidad grande en mi vida. Y quiero, Padre, pedirte a que entres a mi corazón. Séllame con tu Espíritu Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero realmente gozar de la dicha de tenerte a mi lado, aquí y ahora y por toda la eternidad. Señor, gracias por mi salvación. Te recibo en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Amén.